Buenos días, sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Estamos listos, ¿verdad?, para nosotros comenzar esta parte de la escuela dominical, nuestra clase tan esperada en este tema tan importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos de que tú estés acá, de que tú estés conectado para juntos poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este día hermoso, gracias porque estamos vivos. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque hoy estamos recordando la entrada, Señor, de tu Hijo Jesucristo a Jerusalén, con el único propósito, Señor, de morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias por ese plan maravilloso que hiciste para nosotros. Gracias, Señor, tú has sido bueno. Recibe toda la gloria y nuestra alabanza, porque solo tú eres digno. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos aprender unos de otros y todos juntos queremos aprender de ti, que eres el Maestro por excelencia. Úsanos, háblanos, Señor. Te lo estamos rogando en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y cuando tú piensas en amor, en la palabra amor, ¿qué es lo que te viene a la mente? Rapidito. Jesús es amor. ¿Te viene a la mente Jesús? La mamá de uno. La madre, ¿verdad? El amor de madre es algo tremendo. Lo que uno siente. Lo que uno siente, ese sentimiento, ¿verdad? Que te lleva a hacer cosas por las personas quienes tú amas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar hablando hoy de algo tremendo. Yo creo que de la mayor muestra de amor por esta humanidad. Pero antes de enfocarnos ya en lo que nos corresponde en la clase de hoy, yo quisiera que diéramos un paseíto por todo este tema especial que hemos estado tratando ya en clases anteriores, que es el fundamento del cristianismo. Fundamento del cristianismo. Yo no sé si te has perdido las clases anteriores, yo te animo a que las busques, porque realmente es un tema que todos los cristianos deberíamos dominar. Realmente, ¿qué nosotros creemos? ¿Qué es lo que tenemos en la Biblia como nuestra regla de fe y práctica? Pero ¿qué es lo que creemos nosotros realmente? ¿Cuál es la base nuestra? Es muy importante que como cristiano tú aprendas, estudies, domines estos temas para que puedas aplicarlos a tu vida y puedas ayudar a los demás. Todo empieza con Dios. Todo empieza con nuestro Señor. Con el Dios todopoderoso, el Dios grande, ¿verdad? Y habíamos visto en la primera clase, habíamos hablado sobre la naturaleza de Dios. Nuestro Dios no tiene comparación. Nuestro Dios es único. Es único. No hay otro Dios como Él. Tiene atributos exclusivos, como se muestra allá, que es un Dios trino, es omnipresente, omnisciente. ¿Qué más es Dios? Que lo hace único. Sobrenatural, eterno, esas cosas hacen único a Dios. Pero también tiene atributos morales, que muchos de nosotros tenemos también estos atributos. Que es bueno, que es amor, que es misericordioso, clemente, compasivo, paciente y muchos otros más. Ese es nuestro Dios. Eso fue lo que vimos en la primera clase. En la segunda clase estuvimos hablando de Dios, este Dios magnífico, grande, maravilloso, como nuestro creador. Y vimos que Dios creó a la humanidad con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Aquí lo puede leer? Dios se creó con un propósito, servirlo y honrarlo. Ay, no escuché. Dios nos creó con un propósito, servirlo Y honrarlo. Muy bien. Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? Dios no nos creó y nos dejó a la buena, ahí, libres para hacer lo que nosotros queramos. No. Muy claro en Génesis, Dios le dice a Adán y a Eva lo que quería que ellos hicieran. Que cuidaran el huerto, que lo mantuvieran, que señorearan sobre todo lo que él había creado y demás, muchas cosas. Dios le dio un propósito claro. Y hay un propósito para ti y para mí también. Ahora, que es servirlo y honrarlo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó desde el principio? ¿Cumplimos con el propósito? No. Desobedecimos. Y por eso entró el pecado. En la clase número 3 nosotros vimos la naturaleza del pecado. ¿Y qué vimos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decía el tema? ¿Alguien que lo lea, por favor? Todos somos pecadores y por nosotros
nosotros mismos no podemos hacer. Qué tremendísima mala noticia. Todos somos pecadores, todos estamos condenados, todos estamos separados de Dios, todos somos enemigos de Dios y no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, ni para restaurar la relación con Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos acerque a Dios, que resuelva ese problema del pecado. La Biblia lo dice. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice en Isaías. Cada cual se apartó por su camino y ese es el pecado. Dios trazó un propósito claro para ti y tú y yo nos apartamos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, separación de Dios, enemistad con Dios y la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero nosotros hoy vamos a hablar de algo maravilloso porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Y Dios es amor. Pero también ese Dios que nosotros habíamos visto en sus características únicas y demás, decía que Dios también es ¿qué? Justo, es santo, es perfecto y no tiene nada que ver con el pecado. No quiere tener relación con el pecado. O sea, nosotros estábamos viendo que Dios es único, que tiene atributos exclusivos y atributos morales. También estábamos viendo que Dios nos creó, ese Dios único nos creó y nos creó con un propósito que era ¿qué? Honrarlo y servirlo. Y también vimos que nosotros no cumplimos con ese propósito. Nosotros pecamos, nos salimos del camino de Dios. ¿Y lo hicimos quiénes? Todos. Todos somos pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos y están ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios por el pecado. Es un problema grave la situación del pecado. Es terrible, es horrible la situación pecaminosa de nosotros los seres humanos. Pero Dios es bueno. Nuestro pecado nos separa de Dios. Él es santo, justo y perfecto. Esa es la razón por la que, aunque nos ama, no podemos tener una relación con Él. Dios aborrece nuestro pecado. Hay una cosa que nosotros estamos necesitando. ¿De qué necesitamos? Desesperadamente. El perdón de Dios. Necesitamos perdón. Y de eso se trata esta clase. ¿Alguien puede leerme, por favor, el tema de la clase todavía? El tema de la clase de hoy, que lo tienen ahí en sus folletos. El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Un poquito más fuerte, Mireya, por favor. Ajá. El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. ¿Estamos necesitando perdón? Bueno, el perdón es posible porque Jesucristo murió por tus pecados y por los míos. Únicamente por eso. Así que habíamos hablado de la tremendísima mala noticia que es nuestra condición pecaminosa. Pero Dios, que es tan bueno, tiene un plan. Desde el principio Dios sabía que tenía que venir Jesús. Ahora, ¿por qué tenía que venir Jesús? Esto es lo que vamos a ver hoy. La muerte de Jesús. Que el perdón es posible porque Jesús murió por nuestro pecado. Ahora, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Para poder salvar nuestra vida. Para poder redimirnos, para poder salvarnos. Vamos a ver un poquito más esto. Vamos a ver un poquito más. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Quieren leerlo conmigo? De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre, aquí no se ve bien la palabra, pero bueno, no hay perdón. ¿Y qué cosa es esto de derramamiento de sangre? Nosotros sabemos que desde el principio, desde que Dios dio su ley, ¿verdad? Dios instituyó que se hicieran ofrendas. ¿Por qué? Porque por esta misma razón, de que Dios es santo, santo, santo y los hombres pecadores. Y ese problema había que resolverlo. Y mientras llegaba el Mesías, Dios dijo, bueno, hay que hacer esto, que también estaba apuntando a lo que haría el Mesías luego. ¿Qué cosa era? Había uno de los sacrificios que, ¿cómo se llamaba? El holocausto. El holocausto es la ofrenda quemada que traían allá a los hebreos para recibir el perdón de los pecados. ¿Qué características tenía esta ofrenda? Bueno, el animal debería ser un macho. ¿Qué más? Sin defecto. Y se consumía completo el sacrificio.
¿Por qué se hacía esto? ¿Qué pasaba con esto? Bueno, Dios derramaba toda su ira contra el pecado sobre ese animalito. Y los pecados de este señor que lo había traído, o de esta persona que lo había traído, eran perdonados. Hasta que llegara el Mesías, que era el sacrificio por excelencia, ¿verdad? El único. Eso se hacía una y otra vez. Cada vez que la persona pecaba, tenía que traer un animalito que podía ser ganado vacuno o ovejuno. Y también, si no, Dios es tan maravilloso que si no tenías dinero y lo que podías traer era una avecilla, esa ave era la que también tú sacrificabas. Amén. Ahora, todo esto ¿a quién apuntaba? A lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿A quién? ¿Alguien puede leer eso que está escrito? Cristo, el único Hijo de Dios, sin defecto, quien voluntariamente entregó su vida en sacrificio por la humanidad. Todo eso apuntaba a Cristo. Todo eso preparaba el camino. El Antiguo Testamento completo apunta a Cristo, al sacrificio, porque es lo más importante que ha pasado a esta humanidad. Ahora, Cristo, el único Hijo de Dios, sin defectos, ¿cómo tenía que ser el sacrificio aquí? Sin defecto. Quien voluntariamente entregó su vida en sacrificio por la humanidad. Ahora, en Levítico capítulo 1 usted puede encontrar, no lo vamos a leer ahora, lo lee en la casa después, pero usted va a poder encontrar todo lo concerniente a este sacrificio, al holocausto. Muchas de las cosas ya las hemos dicho aquí, pero las puedes leer en otras versiones para que lo entiendan mejor y así podamos todos aprender. ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista vio a Jesús, se encontró con Jesús? ¿Recuerdan lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, eso está en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué tenía que venir Jesús? Salvarnos, quitarnos el pecado. Para poder perdonar nuestros pecados, que es lo que nos separa de Dios. ¿Pero por qué Jesús? Porque era perfecto. Porque era perfecto, no tenía Era mancha. perfecto. Okay, por eso mismo que ustedes han dicho. Porque es... Perfecto. Mira, cuando Dios mira a la humanidad, la Biblia dice varias cosas. Como habíamos hablado ahorita, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Podía ser algún ser humano? No. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del único Hijo de Dios. Dios tuvo que venir a este mundo, este Dios sobrenatural, eterno, perfecto, hacerse carne para que fuera el sacrificio perfecto que necesitaba esta humanidad para ser salvo, para poder tener perdón de pecado. Por eso el tema de nosotros dice hoy, el perdón es posible. ¿Ok? Porque Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y por qué tenía que ser Jesús? Porque el sacrificio tenía que tener sus condiciones. Tenía que ser perfecto. El Cordero no podía tener mancha, no podía tener pecado. Jesús caminó por este mundo sin pecado. Rodeado de Él, rodeado de personas malas que todo el tiempo le hacían trampas para que cayera y nunca pecó. La Biblia también dice que no hay ninguno que haga el bien y nunca peque. Pero ese fue Jesucristo. Por eso Él tenía que morir, por eso Él tenía que venir, ¿verdad? Y morir por nosotros. Ahora, seguimos adelante. Yo quisiera que leyéramos, hoy estamos hablando del sacrificio de Cristo. Yo quisiera que leyéramos este capítulo para recordar, estos versículos, para recordar qué fue lo que pasó ese día. Y le voy a pedir a Aide, ella lo tiene listo, que lea Juan capítulo 19, versículos del 16b, o sea, cuando tú veas estas letricas, quiere decir que el A es la primera parte del versículo, el B es la segunda parte del versículo,
16b al 18. Amén. Dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Allí fue, dice, y allí lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Podría alguien más haber pagado por los pecados de la humanidad? No, Jesucristo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue crucificado por el perdón de nosotros y por salvar a nuestras vidas. Pero la única persona que podía hacer esto era Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Tenía poder para Era ello. perfecto. El único perfecto fue Jesucristo. Exactamente, ustedes son muy inteligentes. Jesús voluntariamente sufrió y murió en tu lugar y en mi lugar. Lo que estaba pasando en la cruz ahí, la que debía haber estado ahí era yo, pagando por mis pecados. Pero no, Jesús dijo, no, mira, bájate, yo voy a morir por ti. Amén. Y lo hizo en mi lugar. Eso es lo que se llama un sacrificio sustituto. En mi lugar. Lo que yo tenía que haber sufrido, lo sufrió Él por mí. El justo por los injustos. Ahora, Jesús también siendo inocente, sufrió y murió en tu lugar y en mi lugar. Qué tremendo. Qué tremendo plan de Dios. Qué magnífico. Qué amor. Esa es la palabra. Qué amor. Yo estaba esta mañana releyéndome algunas cosas y yo pensaba, cuando uno tiene hijos y algo pasa con tu hijo, tú lo sufres más que si fuera contigo. Amén. Y yo recordaba y me decía, Señor, gracias, porque cuando pasamos por diferentes situaciones con nuestros hijos y uno las sufre, uno puede entender un poco más el amor tan grande del Padre que envió a su Hijo a sacrificarse, a su Hijo bueno, santo y perfecto, a sacrificarse por ti y por mí, que somos impuros, sinvergüenzas, malos y pecadores. Sé que tú estás de acuerdo conmigo, a lo mejor tú eres diferente, pero yo soy así, de nacimiento, de naturaleza. Recuerdo una vez cuando estuvimos predicando el Evangelio en un lugar de allá de Colón, en un campo a las afueras. Una danza. Sí, Colón en Matanza, en Cuba. Yo me encontré con una señora que la señora aparentemente le gustaba y recibió a Jesús en su corazón, y nosotros le dimos un discipulado completo a la señora, y al final del discipulado, en una conversación, algo surgió que yo le pregunté y ella me dijo, no, pero yo no soy pecadora. A mí aquello fue como que me tiraron un cubo de agua fría así. Dice, pero ¿cómo que tú me vas a decir ahora que tú no eres pecadora? Si ese es el principio de todo. Dice, no, sí, mira, yo he tenido un solo marido. Y yo lo que hago es cuidar aquí a mis padres todo el tiempo. Digo, es que tú eres buena hija y fuiste buena esposa, pero aún así eres pecadora. Porque como decía la hermana Nieve en la clase pasada, muchas veces a nosotros nos gusta clasificar los pecados. Y no, si es una prostituta, eso es pecado. Y si alguien mató, eso es pecado. No, pero decir mentira es pecado. Es pecado también. Y no mentiras rosaditas. Mentira es mentira. Cualquier mentira. Aquí es blanco o negro. En el medio no hay nada. Y muchas otra lista de cosas que pudiéramos seguir hablando. Bueno, pero por todo eso murió Jesús. Porque nosotros todos somos pecadores y todos necesitábamos el perdón. Y el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Vamos a seguir. Y vamos a terminar con esta porción de la Biblia, que es en el mismo capítulo 19 de Juan. Lo va a leer Mireya, versículos del 28 al 30. Por favor, Mireya. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en su hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tengo una pregunta para ustedes. Todos conocemos esta historia de la Biblia, ¿verdad? Amén. Hay muchas frases que Jesús dijo. Hay una frase ahí que quiero que ustedes me descubran y me digan después lo que quiere decir. Pero antes de eso yo quiero decir algo. Jesús dijo en la cruz, una de las frases que dijo fue: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y antes a mí me chocaba eso, hasta que un día entendí, Él estaba hecho carne. entendí que Dios sí abandonó a Jesús en la cruz, a su Hijo bueno, santo y perfecto. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba sucediendo un acontecimiento ahí horrible. Jesús estaba cargando por los pecados de toda la humanidad. Amén. Y ya Dios, esto me lo aprendí de mi esposo, ya Dios no estaba mirando, no estaba viendo a su Hijo santo, bueno, puro y perfecto. Dios estaba mirando toda la podredumbre del pecado que Él en ese momento estaba cargando. El pecado de la humanidad. De toda la humanidad, imagínense. Por eso el perdón es posible, porque Jesús murió por nuestros pecados. Los llevó ahí en la cruz. Ahora, cuando ya Jesús estaba a punto de morir, dijo una frase que está ahí en esos versículos que acabamos de leer. Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Ya estaba Ya se había hecho ya la obra. Terminado. Se cumplió el plan. Se está cumpliendo ahora mismo, se acaba de cumplir el propósito por lo cual yo estoy aquí. Amén. El plan perfecto de Dios para el perdón de los pecados y la salvación de toda la humanidad, consumado es. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. La vida y la muerte de Cristo no pueden pasar desapercibidas. Él pagó justamente por el pecado de los suyos. Ese sacrificio fue perfecto y fue aceptado por el Padre. Fue un sacrificio de una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios. Ese sacrificio fue único. No es necesario agregar nada más. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que nuestros pecados sean perdonados. Ya todo lo hizo Jesús. Porque el perdón es posible. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nuestros pecados. Porque Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, habíamos visto que Dios es único, ¿verdad? Que tiene atributos exclusivos y que también tiene atributos morales, o sea, que podemos tener también los seres humanos. Que ese Dios único nos creó y nos dio un propósito. ¿Qué propósito cuál era? Servirlo y honrarlo. Servirlo y honrarlo. Pero nosotros no cumplimos con el propósito de Dios. ¿Qué pasó? Nos descarriamos. Nosotros nos descarriamos, nosotros pecamos. ¿Y fueron 2 o 3 nada más? Todos somos pecadores. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Jesús murió para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por todos los pecados de la humanidad. Y por eso nosotros podemos tener perdón y disfrutar de ese perdón y de la amistad y la reconciliación con Dios. Yo quiero que miremos estos pasajes, que con esto ya voy a terminar. Y quiero que me respondan esta pregunta. Vamos a pensar primero en este pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. Si quieres tomarle una foto, si quieres anotarlo, si lo estás anotando, para que luego lo puedas leer mejor en la casa. ¿Qué se logró? ¿Qué propició como tú lo quieras llamar? El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué fue lo que propició para nosotros? Quiero que te fijes en eso mientras leemos este pasaje. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué propició para nosotros el sacrificio de Cristo? Sí,
lo hizo por su gracia. No porque nosotros no mereciéramos, Él lo hizo por gracia. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Qué recibimos nosotros? El perdón de los pecados. ¿Qué dice el pasaje? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia. ¿Qué fue lo que propició entonces el sacrificio de Jesucristo? ¿Qué nos dio para nosotros? ¿Qué recibimos? La salvación. Según este pasaje, el perdón de los pecados, la salvación, la redención, o sea, el rescate. Jesucristo pagó el rescate. Porque estábamos, ¿verdad? Nosotros atados, estábamos presos, éramos esclavos del pecado. Pero Jesucristo ahí con su muerte pagó el rescate, pagó el precio para nuestra libertad. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué propició? El sacrificio de Cristo para nosotros, según ese pasaje. El perdón de pecados. El perdón de pecados, La salvación. la salvación. El traslado al reino celestial. Dice que nos libró de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y nos trasladó, o sea, de las tinieblas a la luz. Y a ustedes, no oyen la palabra redención. Vamos a ver si en el próximo lo oyen. El rescate, ¿verdad? El perdón de pecados. Eso fue posible. Yo lo vuelvo a repetir porque yo quiero que ustedes aprendan el tema de hoy. El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Y la muerte de Jesús es lo único que puede perdonar nuestros pecados, rescatarnos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, darnos salvación, reconciliarnos con Dios. Y este es el último. Primero de Juan, este sí no es el Evangelio de Juan. Esta es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es ese sacrificio que agrada a Dios. Pensando en los sacrificios de los animales, si alguien no encuentra un animalito perfecto y llevaba entonces un corderito o un becerro a sacrificar que tuviera un defecto, ¿ese sacrificio Dios lo vería agradable? No. Bueno, el sacrificio de Cristo es ese sacrificio que agradó a Dios, que aplacó la ira de Dios contra el pecado y por el cual tú y yo podemos ser perdonados. Quiero terminarles con este pasaje que se los voy a leer. Es bien cortico, es un versículo de Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice: si cuando todavía éramos sus enemigos, ¿por qué éramos enemigos de Dios? Por el pecado, eso nos separa de Dios. Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de Cristo, y dice de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Entonces, el perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Ustedes saben que no terminó ahí, pero no quiero hablar de la resurrección. Sabemos que Cristo resucitó porque eso es para la próxima clase. Pero no terminó aquí. Jesucristo venció la muerte. Y es por eso que así se completó el plan divino para la salvación de esta humanidad. Ahora, quisiera que antes de terminar, que ya estamos en tiempo, leerles esta poesía que escribió una amiga. A ver si la encuentro porque la tenía aquí pero ya se me perdió. También para recordar
Un evento que los cristianos recordamos hoy, que es cuando Jesús entró, ¿verdad? Ahí, la entrada triunfal a Jerusalén, con el único propósito de ¿qué? ¿Cuál era el propósito? Para lo que Jesús fue a Jerusalén. Sí, todo eso iba a pasar, pero fue a morir. El propósito era morir, dar la vida para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Dios mío, ayúdame a encontrarla porque esa poesía está muy linda y yo se las quiero leer. Ya la encontré. Dice, Hosana dan alegres la gente bulliciosa. Hosanas dan ahora a Cristo el Salvador. Los niños lo proclaman, todo el pueblo lo aclama, ignorando tal vez que es Jesús Salvador. Los crueles fariseos protestan ofendidos, reprenden a esta gente que claman con afán. Y Cristo les responde sin furia, sin reproches. Si ellos se callaran, ¿cómo fue que dijeron? Las piedras clamarán. ¿No saben que se acerca tan humilde sentado el Cristo que más tarde cruel todos gritarán? Que sea crucificado, sin saber que por ellos su sangre ofrecerá. Al ver Jerusalén, Jesús muy consternado, oh, si supieras hoy que es tu oportunidad, el Cristo que ahora aclaman será en la cruz clavado, pagando así por todos pecados y maldad. Hoy la gente corre ansiosa, huye desconcertada, a muchos lados corre, en nada encuentra paz, ignorando el llamado que Cristo hoy le ofrece, dándole nueva vida, perdón, gozo y paz. Oh, si supieras hoy que ese Jesús amante, su sangre ha derramado en dura cruz por ti, que si solo a Él vienes contrito y humillado, Él su perdón te ofrece y su sangre carmesí. Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por perdonar mis pecados, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por reconciliarnos con Dios. Recibe toda la gloria y permite, Señor, que muchas personas puedan conocerte y puedan apropiarse y creer este plan maravilloso, esta obra preciosa que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.